Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con el libro Métodos de Enseñanza, Didáctica General para Maestros y Profesores, el capítulo número 4, Métodos para la Asimilación de Conocimiento y el Desarrollo Cognitivo, de María Cristina Davini. Esta es la parte número 2. Les recuerdo que en el canal tienen una lista de reproducción del libro Métodos de Enseñanza con todos los capítulos anteriores divididos por partes y también resúmenes de cada uno. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La familia de los métodos de instrucción, que a su vez se van a subdividir. Bien, les recuerdo también suscribirse, compartir y regalarme un me gusta para que nuestro canal siga creciendo. Dijimos, familia de los métodos de instrucción. Sin embargo, la autora va a hacer una especial atención a esta palabra instrucción para ponernos en contexto. Ella dice, desde la transmisión de conocimientos no toma el alumno como un ser pasivo. Dice que a mediados del siglo XX el enfoque conductivista introduce la metodología de instrucción programada y esta está dirigida al adiestramiento. Estamos hablando de un estímulo, respuesta, refuerzo. Pero en este enfoque se toma el concepto instruir como el desarrollo del conocimiento de los procesos intelectuales subjetivos de la conciencia. Es decir, vamos a hablar de una construcción de conocimientos, de un proceso mental para la apropiación de aprendizaje. ¿Sí? Bien. Posee tres variantes. El primero es el método de transmisión de cuerpos de conocimiento. El segundo, el método de transmisión significativa y el desarrollo conceptual. Y en tercer lugar, los seminarios de lectura y debate. Vamos a comenzar con el primero, que dice lo siguiente, dentro de los métodos de instrucción, ¿verdad? Método de transmisión, asimilación de cuerpos de conocimientos organizados. Argumentos de por qué la transmisión de la enseñanza. Recuerden que la transmisión de la enseñanza está muy cuestionada porque toma al alumno como un ser pasivo. Esta no es la visión que toma la autora. Entonces va a decir, argumentos de por qué se debe transmitir determinados conocimientos. El primero, argumento 1, dice, la enseñanza tiene que cumplir con la transmisión de cuerpos de conocimiento. No pueden ser enseñados por investigación o inducción de lo particular a lo general. Es decir, al niño le puedo proponer situaciones, problemas para que construya la multiplicación, el sentido de la multiplicación, que es la repetición de una suma. Sin embargo, el algoritmo, que es un concepto, lo tengo que transmitir yo como docente, porque el niño no lo puede construir. ¿Por qué? Porque es una construcción cultural, como así también los números. Cuando el niño ve 2 pelotas, no ve el número 2. Entonces esa transmisión la debe hacer el docente. Dice, no se trata de que el alumno lo memorice, sino que comprenda en su integridad y reflexión. Segundo argumento, la adquisición de un cuerpo de conocimientos organizados no solo transmite los conocimientos en sí, sino transmite modos de pensamiento, consecuencias educativas, ordena la comprensión de los estudiantes respecto de los contenidos y desarrolla modos de pensar. Cuando hablamos de las diversas estrategias para la resolución de una situación problema, por ejemplo, ¿sí? Ese modo de pensar es la guía que realiza el docente para que el alumno lo pueda aplicar. Argumento número 3. La transmisión de conocimiento se adapta a cualquier área del conocimiento. Argumento número 4.
Se refiere al orden del contexto social de la enseñanza, es decir, tiende a distribuir e igualar para que todos tengan el conocimiento por igual. Bueno, eso está claro. ¿Cuáles son las condiciones para el método? Método, dice ella, sea efectivo. Es decir, para aplicarlo de forma correcta. ¿Qué debe hacer el profesor? Conocer bien el contenido que enseña y es necesario que crea en el valor de lo que transmite y muestre alguna pasión, motivación o placer en su tratamiento. Y ahí nos está queriendo explicar la motivación, el despertar interés en lo que se enseña. Y esto se puede realizar, por ejemplo, explicándole al niño para qué sirve eso que están aprendiendo, ¿sí? ¿Para qué sirve conocer un ecosistema? ¿Para qué sirve conocer el movimiento de la Tierra, por ejemplo? Por otro lado, el contenido que se transmite, el proceso de la comunicación y la asimilación. Bien, ahora dentro de estos métodos de instrucción vamos a ver el segundo, método de transmisión significativa. ¿A qué se refiere este método? Dice, el aprendizaje significativo solo es posible cuando los alumnos relacionan en forma consciente y activa las nuevas informaciones con sus conocimientos y experiencias previas y comprenden, reconstruyen el significado del nuevo conocimiento. Y ahí está tomando la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Si quieren ampliar esta teoría, se encuentra en el canal. ¿Cómo? Va a preguntar la autora. ¿Cómo se logra esto? Organizadores previos, material introductorio como mapas conceptuales, breve información verbal, etc. Además, esto se promueve con el diagnóstico. Cuando yo sé qué sabe el alumno, parto de ese conocimiento previo para enseñar el nuevo conocimiento. También se puede aplicar cuando el docente utiliza analogías de la vida cotidiana con un concepto de aprendizaje nuevo. Bien. Tercer método dentro de la familia de los métodos instructivos, seminarios de lectura y debate. ¿A qué se refiere con este método? Dice, facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas como la interpretación, lectura independiente, etc. Es decir, se aplica un poco lo que es el aprendizaje autodidacta. Bien, hasta acá el método de instrucción. Ahora vamos al tercer método familia, que es la familia de los métodos de flexibilidad cognitiva y cambio conceptual. Familia. Los métodos de flexibilidad cognitiva, recordemos que cognitivo viene de conocimiento, y cambio conceptual. Dentro de esta familia, así como las otras, vamos a encontrar una subdivisión, ¿sí? Primero va a explicar, dice, todos elaboran teorías personales, formas de pensar, entender y explicar el mundo que se originan en el intercambio con otras personas. Es decir, tenemos patrones de pensamiento.
El propósito educativo es favorecer el desarrollo reflexivo, la flexibilidad del pensamiento, ampliando la conciencia y la comprensión. Los supuestos y representaciones personales pueden modificarse. Por ejemplo, cuando el niño dice, yo no sirvo para la matemática, a mí me cuesta, a mí no me gusta, es muy difícil. Eso es un supuesto que se ha realizado por una construcción de una experiencia previa que tuvo con la matemática. Eso puede modificarse, ese supuesto, para que tenga una visión diferente de lo que es la matemática. Este método de flexibilidad cognitiva se va a dividir en dos. El primero dice lo siguiente: método de diálogo reflexivo. Diálogo reflexivo. Cuando dos o más personas intercambian puntos de vista, esto tiene bases socráticas. Sócrates enseñaba así con el diálogo, porque el diálogo produce dos efectos. Primero, el de preguntar todo el tiempo, el de justificar, el de argumentar, siempre indagando. Y el otro es escuchar cómo piensa el sujeto de aprendizaje, cómo está desarrollando ese conocimiento que yo quiero transmitir. Por otro lado, el desarrollo del pensamiento reflexivo de Dewey. Por otro lado, la negociación de significados. Pero, ¿para qué implementar todo esto? Dice la autora lo siguiente: la pregunta juega un papel fundamental. ¿Qué es esto? ¿Qué significa aquello? ¿Ven? ¿Para qué? Para conocer qué piensan, sienten y valoran los alumnos. Por otro lado, apunta a la elaboración de conceptos significativos. En esta visión, en este método, ¿cuál sería el rol docente? Dice la autora: definido como facilitador, promotor de la reflexión conjunta. Para ello debe conducir la construcción compartida de significados, es decir, promover espacios de diálogo, espacios de interacción, confianza, motivación, etc. Dentro de esta familia encontramos el último método, que es el método de cambio conceptual. Dice lo siguiente: el desafío es desarrollar en los alumnos razonamiento crítico, provocando conflictos de interpretación, contrastando enfoques conceptuales, la enseñanza como una construcción activa y participativa del conocimiento y la orientación de la instrucción. Finalmente, la autora, terminando con este capítulo, el número 4, va a decir en su último apartado: desafíos y deudas pendientes en las prácticas de enseñanza para la asimilación de conocimientos. Esta reflexión dice: los métodos presentados constituyen una caja de herramientas para que los docentes elaboren estrategias de enseñanza, considerando los propósitos educativos y las características de los alumnos, es decir, objetivos de ese contenido a enseñar y cómo aprende mi alumno y qué conocimientos previos tiene. ¿Cuáles serían los desafíos? Dice la autora. Primero, cambios en el acceso, circulación y distribución de la información, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de conocimiento. El segundo desafío, la enseñanza para la asimilación de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Es decir, ¿para qué enseñar de memoria, por ejemplo,
las partes de una poesía, si el niño lo puede buscar en cualquier libro, en internet, entonces ocupar esa memoria, esa flexibilidad cognitiva para, por ejemplo, enseñarle al niño a crear una poesía, a crear una rima donde tenga que reflexionar, donde pueda debatir con otros, compartir ideas. Y ella va a dar finalmente un concepto de deuda, dice, como una deuda de la educación. No sabemos si el problema está en los métodos o en las prácticas de enseñanza. O sea, termina el capítulo queriendo expresar esa duda si el problema es cómo enseñamos desde el método o la didáctica que utiliza el docente. Bien, espero que les haya servido. Con esto terminamos el capítulo número 4. Recuerda, si te sirvió el contenido, compartir, regalarme un me gusta y suscribirte. Desde ya, muchas gracias. Adiós.